Capítulo 6. La caída de las estrellas. La luz que una vez adornó sus alas se tornó sombra y ceniza. En un instante que pareció eterno, Luzbel y sus seguidores fueron expulsados del cielo. El firmamento, testigo mudo, observó cómo descendían en caída libre, sus formas resplandecientes volviéndose oscuras. Sus rostros reflejaban la mezcla de desesperación, furia y tristeza que solo la pérdida puede causar. «No somos menos que el Altísimo», gritó Luzbel mientras caía. «Seremos libres en el vacío». Pero el vacío no era libertad, era exilio. El abismo los aguardaba, un lugar donde el fuego no iluminaba sino consumía. A medida que caían, sus alas se ennegrecían, sus cuerpos se transformaban en sombras del ser que alguna vez fueron. El eco de su caída resonó como un lamento por la eternidad. Desde el trono la luz seguía intacta, perfecta e inamovible, pero el cielo había sido marcado para siempre. Capítulo 7. El vacío de la gloria. El abismo se abrió como una boca sin fondo, tragando a los caídos en un silencio pesado, opresivo, donde la luz parecía una memoria distante. Luzbel despertó en la oscuridad, ya no ángel, sino algo nuevo. El orgullo no se había extinguido. Más bien, se había tornado en una furia fría, calculadora. Su nombre se había perdido en el viento, pero dentro de sí mismo se proclamó otro, Satanás, el adversario. A su alrededor las sombras susurraban y se alzaban. No eran solo ángeles caídos, sino fuerzas que emergían del propio vacío, seres de desesperación y desafío. «Hemos sido desterrados», dijo Belial con voz áspera, «pero no derrotados». «El cielo no ha visto el final», replicó Satanás. «Nuestra lucha apenas comienza». Mientras tanto, en el cielo, Miguel y los ángeles fieles lloraban la herida abierta. La traición de sus hermanos había dejado cicatrices profundas. El trono parecía más solitario y la armonía una canción rota. Pero incluso en el dolor, la promesa de redención persistía, porque el plan divino era más vasto que cualquier rebelión. Capítulo 8. La promesa del juicio. Desde el trono eterno, una voz suave pero firme habló a todas las criaturas celestiales. No era reproche ni condena, sino una promesa envuelta en misterio. «El tiempo llegará en que todo será restaurado», dijo la voz. «Donde la sombra crece, la luz será sembrada». En medio de la gloria, una nueva creación fue anunciada, la humanidad, un ser hecho a imagen y semejanza del Creador, con la capacidad de elegir entre la luz y la oscuridad. «En ellos reside la esperanza», declaró Gabriel, «la chispa que puede redimir incluso al más caído». Mientras tanto, en el abismo, Satanás observaba con ojos que ardían en la penumbra. «Juegan con fuego», musitó. «La humanidad será el campo de batalla donde se decidirá el destino de todo». Así, la historia del cielo y el abismo se entrelazaba con la de la tierra, donde la guerra eterna continuaría, disfrazada de sabiduría y tentación. Capítulo 9. El jardín y la serpiente. En el fresco amanecer del Edén, donde los ríos cantaban y los árboles susurraban, la creación encontró su primera prueba. Satanás, disfrazado de serpiente, se deslizó entre las hojas, su voz una melodía venenosa. «¿Es cierto que Dios os ha prohibido tocar el fruto de aquel árbol?», preguntó con suavidad a Eva, la madre de todos. Ella, inocente y curiosa, miró el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuya fruta brillaba con un brillo prohibido. «No debemos», respondió con duda, «porque moriríamos». «¿Morir?», susurró la serpiente. «No moriréis. Solo conoceréis la verdad y seréis como Dios». Las palabras fueron semillas de rebelión en el corazón humano, un eco distante del murmullo que había comenzado en el cielo. Mientras Eva extendía la mano, la batalla ancestral entre la luz y las sombras se trasladaba a un nuevo campo. El Edén ya no sería solo un paraíso, sería el escenario del libre albedrío, del juicio y del destino. Y la serpiente aguardaba, paciente, la elección que cambiaría la historia. Capítulo 10. El eco de la guerra eterna. Los siglos se deslizaron como ríos silenciosos, y la historia de la rebelión se convirtió en leyenda, en susurro y en profecía. Miguel, el fiel guerrero del trono, miraba desde el firmamento las batallas que aún se libraban en el corazón de la humanidad. La lucha entre luz y sombra no había terminado, simplemente había cambiado de escenario. En visiones que rompían el tiempo, vio el último enfrentamiento, el Armagedón,
la batalla definitiva donde todo sería puesto a prueba. Pero también vio algo más, la esperanza. Aunque las sombras quieran gobernar, dijo en su pecho, la luz nunca se extingue del todo. Desde el trono la voz eterna resonó una última vez. La guerra no ha terminado, pero tampoco la redención. El cielo y el abismo se enfrentan, eternos adversarios, mientras el destino del universo pende en un delicado equilibrio. Y en cada alma, en cada elección, resuena el eco de esa guerra que comenzó con un ángel que soñó con ser igual a Dios.